¿qué significa el evangelismo relacional? ¿Qué significa predicarle a otros, hablarle a otros del evangelio, presentarles a Cristo a otros boca a boca o persona a persona? El evangelismo relacional tiene que ver con llevar el evangelio, presentar a Cristo a las personas de su mundo más cercano. ¿Quién es su mundo más cercano? Es su propia familia. Nosotros no somos de esos creyentes que pretenden ganar a otros extraños y ser cristianos donde no los conocen y esconder el evangelio donde sí los conocen. No pretendemos ser cristianos que queremos enseñarle, cambiar, transformar y discipular a otros donde no los conocen, donde fácilmente vamos a impactarles a ellos porque no nos conocen, sino cristianos que vamos a empezar a transformar el mundo más cercano, el entorno más cercano. El cambio no viene de afuera para acá. El cambio viene de adentro hacia afuera, de mi propia familia hacia afuera, de mi propio matrimonio hacia afuera. La primera persona que me evangelizo soy yo. La primera persona que se discipula es usted. La primera persona que es transformada y está en proceso de cambio es usted. La primera persona que se sana, que se libera, que se restaura, es usted. No va a poder hacer eso en otros, entre tanto eso no esté sucediendo en su propia vida, porque el evangelio no es una leyenda, un mito, una historia simple, no es un cuento, no es una religión la que nosotros hemos abrazado. Profesamos y hemos abrazado el evangelio que transforma, que cambia una persona, y esa persona que transforma y cambia comienza con nosotros mismos. Nosotros mismos somos transformados y cambiados y llevados de gloria en gloria. Así que el evangelio no es una historia común, es una historia de cambio que usted ha experimentado en su propia vida. Usted conoce al Señor, experimenta al Señor y habla del Señor, transmite del Señor, predica del Señor, habla del Señor, aunque solo tenga un día de haber conocido a Jesucristo. Voy a resumir lo que es evangelismo relacional. El evangelismo relacional se enfoca en el mundo más cercano, que es mi familia. Toda la gente que me mira 24/7 y que me rodea, que vive en mi casa o alrededor, esa es la gente más cercana a la cual yo constantemente me estoy relacionando. Voy a usar esas relaciones mutuas, individuales, familiares, para transmitir el evangelio de Cristo. No voy a poner la luz que se encienda debajo de un cajón, sino que en un lugar que se vea. No voy a poder esconder la sal, porque la sal pierde su sabor. Satanás va a pisotear al que pierde su sabor, sino que usted tiene la sal de la tierra para hacer presencia de Dios. Nosotros los cristianos tenemos la solución al conflicto humano. No es que nosotros en sí seamos la solución, sino que nosotros ya oímos el evangelio. Ya nuestros oídos fueron abiertos, nuestros ojos fueron abiertos, nuestras manos fueron desatadas, nuestros pies fueron desatados, nuestra alma está siendo sanada. Aleluya, ya conocimos al dador de la salvación, ya entregamos nuestras vidas a Él, ya no somos tinieblas sino luz, ya no somos error, ya no somos mentira sino la verdad de Cristo. Representamos a Jesús en el lugar donde dormimos,
en el lugar donde comemos, en el lugar donde descansamos, en el lugar donde estamos con la esposa, el compañero, la compañera, los hijos, la gente más cercana. La gente más cercana en el trabajo. Nosotros generalmente vivimos en el trabajo, no en la casa. Llegamos a dormir a la casa. Mire esa cultura capitalista. La cultura capitalista es que la gente llega a dormir a su casa, pero no vive en su casa, vive en el trabajo. Así que la gente que te rodea alrededor del trabajo es tu mundo más cercano. Esa gente te conoce y tú los conoces. El evangelismo relacional va a llegar a esa gente, a tu mundo más cercano. Ya puede ser en el college, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario. No en todos los casos nos desconocemos con los vecinos, pero en muchos casos con el tiempo nos vamos identificando con ciertos vecinos. Ese es el mundo más cercano. La gente con que yo trato, tal vez sean sus proveedores, tal vez sean sus clientes, tal vez sean sus compañeros de trabajo o de estudio, o tal vez sea su jefe o sus empleados o sus colaboradores. Vecinos, por ejemplo, sus amistades cercanas. Esas personas en las que usted tiene relación permanente casi todos los días y todas las semanas. Ese es el mundo más cercano, y ahí es donde calza o donde va a operar el evangelismo relacional. Levante la mano, dígalo: evangelismo relacional. Esto tiene que aprendérselo. Mire, otra vez más, levante su mano, dígalo: evangelismo relacional. En los otros domingos hemos mencionado el evangelismo a través de medios masivos, usando las redes, los medios, la TV, la radio. Esa es otra forma de evangelismo. Hemos mencionado también que está el evangelismo en eventos masivos, 200 personas, 300, 1000 o miles de personas en un auditorio como este, en una arena, en un estadio, en un campo abierto. Ese es un evangelismo masivo donde nos reunimos mensualmente, semanalmente, mayor número de gente. Pero el evangelismo relacional es el que todos podemos practicar. Levante la mano, dígalo: evangelismo relacional es el que todos podemos practicar. Los retiros Peniel es una forma de evangelismo. Usted compartiendo su testimonio a la gente es una forma de evangelismo. Usted expandiendo en sus redes sociales, las redes de la iglesia, hablando de lo que Dios está haciendo y expandiendo las invitaciones y dándole like y compartiendo, usted está evangelizando. Usted está evangelizando a través de los grupos de alcance. El siguiente domingo vamos a hablar del evangelismo a domicilio, en las casas, en los vecindarios donde las casas se abren para reunir personas para evangelizar y ganar las almas para Cristo. Este trabajo tiene que ir creciendo poco a poco, progresando poco a poco, expandiéndose, no solamente espiritualmente, sino numéricamente y geográficamente, de manera de que no paremos hasta que el Señor venga a levantar su iglesia y nos haya haciendo así. Pero el evangelismo relacional es el más efectivo que todos, porque es, como se dice en marketing, la publicidad de tú a tú es la más efectiva. Entonces, el evangelismo relacional se enfoca en el mundo más cercano de la familia, el trabajo, el vecindario, la escuela, el centro de estudios y las relaciones en general que cada día o cada semana usted mantiene, y eso es al mundo en que vamos a llegar. Dice Mateo, vamos a la Biblia. El domingo pasado nos quedamos en Marcos 16, 14 al 20. Hoy vamos a partir en este episodio de Mateo, libro de Mateo, primer libro de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, el último capítulo
capítulo 28, todos con libreta, con Biblia o una Biblia digital. Mateo 28, versículo 16 al 20. Vamos a leer. Dice Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11 si eran 12? Bueno, ya uno había perecido, que era Judas. Así que habían quedado 11 y todavía no habían nombrado al sustituto, al número 12. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. La palabra discípulo quiere decir alumno, aprendiz, seguidor, testigo. ¿Ok? ¿Y por qué a Galilea? De todas las regiones geográficas de Israel, donde Jesús era ciudadano, Galilea fue la región del pueblo o del populacho o de la popularidad poblacional donde más fertilidad tuvo Jesús, su ministerio. Es donde más tuvo penetración el evangelismo, el discipulado y el interés por el evangelio, en todas partes. Entre tanto, en Nazaret fue rechazado. Sin embargo, en Galilea fue efectivo el ministerio de Jesucristo. Entonces se fueron a Galilea, a un monte, era como quien dice la oficina, el salón de clases de Jesús, al monte donde Jesús les había señalado. Recuerde que Jesús tenía una agenda, un plan, un proyecto, y todo lo tenía agendado con su equipo. Verso 17. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Dice, lo adoraron, pero algunos dudaban. En Marcos dice que sus corazones se habían endurecido y entristecido. Aquí dice que algunos dudaban. ¿Cómo puede ser de que Jesús, a quienes él ha estado entrenando, todavía tienen miedo? A quienes él ha estado entrenando tienen duda. A quienes él ha estado entrenando, sus corazones están indispuestos. De hecho, tiraron la toalla porque dijeron, este ya no va a resucitar, este ya murió. El imperio romano se lo eliminó. Entonces los discípulos todos se desperdigaron con la idea de volver a sus antiguos trabajos. No obstante, la agenda ya estaba establecida. Sin embargo, cuando las mujeres le anunciaron a los discípulos que efectivamente Jesús ya había resucitado, Jesús comenzó durante 40 o 50 días, 40 días, a aparecer por todas partes, milagrosamente, ya el Cristo glorificado. Y una de esas apariciones fue la de Marcos 16 y la de Mateo 28, que es la misma, que Jesús los había citado, y cuando se aparece y comieron y estuvieron compartiendo y todo, pero ellos dudaban. Siempre que Dios te hace un llamado, la respuesta suya va a ser dudar. La respuesta suya va a ser excusas. La respuesta suya va a ser siempre no puedo. La respuesta suya siempre se va a limitar. Es que yo tengo muchos errores, vengo de muchos pecados, tengo muchas cargas, yo tengo que trabajar, yo no sé hablar, yo no sé esa cosa, yo no sé nada. Entonces nosotros somos expertos en poner excusas y en decirle al llamado, al reto, al desafío, cuando Dios te dice, ¿por qué te estoy llamando? ¿Por qué te estoy transformando? ¿Por qué te estoy discipulando y formando? ¿Por qué te estoy procesando? ¿Por qué te estoy disciplinando? ¿Por qué te estoy poniendo disciplina? ¿Por qué estoy golpeando tu ego, tu orgullo, tu machismo, tu hombría? ¿Por qué estoy formando, te estoy llamando? ¿Por qué te he hecho pasar por esos momentos difíciles? Y Dios te muestra para qué Dios te salva y te ha rescatado. Y Dios te dice, ¿por qué te has puesto
de pie y estás caminando a la mano de Él, siguiendo sus pasos, siendo su discípulo, y te muestra a dónde te va a llevar, cómo te va a usar y cómo Dios quiere que tú te pongas a la disposición de Él. La respuesta del hombre siempre es excusas, no puedo, dudas, temores, esto y lo otro, y el Señor ya lo sabe. Ellos dudaban. Verso 18. ¿Cómo es que Jesús le iba a dar una orden de la gran comisión a sus discípulos cuando ellos dudaban? Cuando ellos estaban indispuestos e inseguros. Todavía no habían terminado de nacer de nuevo. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Necesitaban el Pentecostés dentro de ellos. Necesitaban todavía un toque final que les rompiera el corazón y los diseminara por todo Palestina y llevaran el evangelio a todo el mundo hasta que llegara al siglo XXI a la gente hispana en los Estados Unidos y en todas las naciones. Verso 17. Y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, por tanto esa autoridad me ha sido dada para operar en la tierra. ¿Y cómo va a operar en la tierra si Él se va a la diestra del Padre? Bueno, va a operar a través de la iglesia, a través del discipulado, a través del evangelismo, a través de las buenas nuevas, a través de sus testigos. Verso 19. Por tanto, una coma ahí, dígalo conmigo, por tanto. Levante la mano, dígalo, por tanto. Pero con una sonrisa, dígalo, por tanto. Ahora golpee el hombro del vecino, dígale, por tanto. No lo haga con violencia, déle una sonrisa, dígale, por tanto. Por tanto, amado, por tanto, amada, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esa frase, Dani, define o titula la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. Levante su mano, dígalo: iré y haré discípulos. Ir quiere decir acción de obedecer a un mandato que previamente se me ha explicado y yo procedo a ir. Aunque no lo entienda todo, aunque no lo sepa todo, aunque vaya inseguro, pero yo iré. Dígalo conmigo, iré. Una vez más, dígalo, iré. Dios me está preparando para que vaya. Dios me está puliendo para que vaya. Dios me está probando para que vaya. Dios me está ungiendo para que vaya. Dios me está puliendo, me está apodando para que vaya. Dios está limpiando mi vida para que vaya a cumplir un propósito, un plan, una misión, una tarea. La gran comisión, ¿cómo se llama? La gran comisión. En esas dos palabras está resumida y dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Quiere decir, hacer quiere decir que es un estilo de vida que dura 24/7. Hacer quiere decir que es una acción permanente, es una estrategia permanente, es un trabajo sistemático, estratégico, estilo de vida, trabajo, labor de la iglesia permanente. Esa labor no se lo entregó a la Corte Suprema de Justicia. Esa labor no se la entregó al fiscal, a la fiscalía. Esa labor no se la entregó a los distritos escolares. Esa labor no se lo entregó a los mayores, a los alcaldes. Esa labor no se la entregó al gobernador y su equipo. Esa labor no se lo entregó al Capitolio, al Congreso. Esa labor se lo entregó a la iglesia, a hombres y a mujeres, a niños, a jóvenes y adolescentes que son parte del pueblo redimido de Dios. Hagan discípulos. Levante la voz, dígalo conmigo: haré discípulos. Obviamente dice: tú harás discípulos. No dice: vayan por ahí, hacen una vuelta y yo me encargo de hacer discípulos. No es un trabajo de Dios hacer discípulos, es un trabajo de nosotros hacer discípulos. Él me está dando la autoridad, la instrucción y la orden.
Él me está respaldando a la labor que a mí y a usted, o a usted y a mí, nos toca hacer, discípulos. Ok, usted va a ser discípulos porque usted mismo se está haciendo un discípulo. Nadie puede convertir a otro en algo si usted no es algo que usted pretende que el otro se haga. Así que aquí es una iglesia de discípulos. Osana es una iglesia de discípulos. No es una iglesia simplemente de asistentes, de feligresía, de fans y de miembros. No, es una iglesia de discípulos de todas las edades y nacionalidades. Discípulos. Y discípulos hacen a otros discípulos. Discípulos hacen a otros discípulos. Pescados alcanzados hacen a otros alcanzarlos. Sanados hacen a otros sanarlos. Conquistados hacen a otros conquistarlos. Liberados hacen a otros liberarlos. Restaurados hacen a otros restaurarlos. Así que vayamos a hacer discípulos. Que la forma de oración sea en función de hacer discípulos. Que la forma de interceder, de guerrear, de clamar sea en forma de hacer discípulos. Que la forma de predicar expositivamente, que la forma de enseñar sea en forma de hacer discípulos. Que la forma de trabajar con niños, con jóvenes, con hombres, con penieles, con mujeres, con redes, con educación cristiana, con eventos, con evangelismo, sea una forma de hacer. O sea, el ADN, la sustancia, sea hacer discípulos. O sea, la naturaleza sea hacer discípulos. Que todo lo que la iglesia hace, haga y se convierta es en hacer discípulos. Dice, id y haced discípulos. ¿A dónde? En todas las naciones. La palabra naciones quiere decir etnias o distintos pueblos. Los distintos pueblos son, y el cuadro latinoamericano en United States es un cuadro completo y perfecto, porque este es un país de inmigrantes desde que se fundó y desde que nació. Y hasta hoy los inmigrantes seguimos creciendo. Por lo tanto, aquí vive gente de todo el mundo. Y nosotros obviamente no vamos a ir a ganar brasileños porque no hablamos en su idioma. No vamos a ir a ganar asiáticos porque no hablamos vietnamita, no hablamos mandarín, salvo, ¿verdad? Salvo, dormido tal vez, hablamos mandarín, ¿verdad? Pero nuestra tarea no es ganar alemanes porque no hablamos su idioma. Nuestra tarea no es hablar, por ejemplo, japoneses porque no hablamos su idioma. Nuestra tarea es orar por toda esa gente para que se levante gente que los gane a ellos y los haga discípulos aquí y en cualquier parte del mundo. Pero nuestra tarea como hispanohablantes, sea en español y en inglés, es ganar hispanohablantes que de todo el mundo han venido aquí para que los traigamos y los ganemos para Cristo Jesús. Eso no va a suceder de la noche a la mañana, instantáneamente, y hagamos una cosa que llame la atención y que venga. No, eso tiene que ser un día a la vez, un día a la vez, cada semana, cada jueves, cada martes, cada domingo, cada día a la vez, cada mes, cada semana, un día a la vez. Pongan atención, un día a la vez. Hasta que Cristo viene vamos a estar ganando almas y haciendo discípulos. Haciendo discípulos quiere decir cultivándolos, nutriéndolos, afirmándolos, formándolos, procesándolos, levantando esposos, esposas, transformando esposos, esposas, transformando matrimonios, casando parejas, levantando sus negocios, sus empresas, enseñándoles las reglas de vida. Hacer discípulos quiere decir cultivándoles el potencial, avivando el propósito en ellos,
avivando una visión en ellos. Hacer discípulos quiere decir que desaprendan todo lo malo que han aprendido y aprendan un nuevo modelo, una nueva cultura, un nuevo diseño, una nueva enseñanza de la Biblia en sus corazones. Hacer discípulos quiere decir nutrirlos, alimentarles, enseñarles a perseverar, a caminar, a tumbar obstáculos, a vencer al pecado, al diablo, al mundo y salir victoriosos. Hacer discípulos quiere decir que ellos discipulen a su vez a otros y se multipliquen en otros. Un matrimonio trabaja en otros matrimonios, una mujer en otras mujeres, un hombre en otros hombres. Bueno, obviamente cada mujer puede trabajar hombres y mujeres y el hombre hombres y mujeres, pero ese contacto más íntimo, los jóvenes con más jóvenes, los niños con sus padres, los padres con niños, los padres comenzamos en el hogar con los grupos o los altares familiares y usando nuestras casas con las reuniones de alcance. Haciendo discípulos, discipúlenlos, bautícelos, llévelos a retiro, libérelos, páselos por academia, instrúyales, enséñeles la Biblia, que no la desconozcan, que la aprendan, que la conozcan, aleluya, que den fruto, que se consagren, que obedezcan. Eso se llama hacer discípulos. Levante la mano, dígalo conmigo, hacer discípulos. Eso no ocurre de una semana a otra, eso es un proceso. Dígalo conmigo, un proceso. Hacer discípulos. Dice, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Segundo paso, bautíceles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Número 20, versículo 20, Mateo 28. Dice, enséñenles. Alce su mano, dígalo conmigo, enséñenles. ¿Cómo voy a enseñar si no hay quien me enseñe a mí? Entonces, por eso en esta iglesia estamos a todos enseñándoles, no el evangelio de la iglesia, no el evangelio de un pastor, sino el evangelio de la Biblia, de las Escrituras. No el evangelio de una religión, no el evangelio de una secta, sino el evangelio de Cristo Jesús en las Escrituras. No podemos hablar de otra cosa, sino que de las Escrituras. Así que estén atentos, enséñenles. Una vez más, alce la mano, dígale, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. O sea, el éxito de ellos va a significar o va a implicar que sean obedientes. Y finaliza el verso 20 de Mateo 28. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos nosotros los que nos damos el lujo de dejarlo a Él. Vendré el otro año. Somos nosotros los que nos damos el lujo de tirarlo a toalla, de abandonar el evangelio, de abandonar al Señor, de abandonar la iglesia, de abandonar los hijos, la familia, de abandonar el hogar, de abandonar las cosas buenas a cambio de agarrar lo malo, lo feo, lo mortal, lo terrible. Somos nosotros los que nos damos el lujo de desobedecer, de darle la espalda, de razonar, de dejarlo para después, de ponernos con excusas, de hacernos difíciles y duros. Somos nosotros los que no nos dejamos enseñar. Somos nosotros los que nos damos el lujo de tirar la toalla, de botar los tacos. ¿Tacos de comida o tacos de calzado? Nos damos el lujo de tirar la toalla y de decir, vendré después que tenga hijos, después que tenga mujer, después que pase de 18 años o después de que tenga negocio. Ese después nunca llega. Y Dios te tiene un llamado. Y Dios te tiene un potencial. Y Dios ya te ungió. Y Dios ya te ungió. Y pretendemos decirle a Dios, Señor,
lo que suponemos que Él no sabe. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Todo lo que yo para mí no puedo y esa excusa, Él lo sabe todo. Y Él está para comprenderme, para sostenerme, para tomarme de la mano y para decirme: la unción que yo derramo sobre ti rompe todos esos obstáculos, y lo que mirabas que no escuchabas lo vas a escuchar, lo que no mirabas lo vas a ver, lo que no entendías lo vas a entender, y lo que no podías llegar saltarás las cercas y podrás hacerlo en mi poder, en mi nombre, en el nombre de Jesús. Lo que no podías hablar, ahora podrá Dios. Unción sobre ti para que hables de mí, para que hables de mi presencia. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 17. Romanos capítulo 10, atentos por favor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 17. Vamos con la palabra. Romanos capítulo 10, verso 8 hasta el 17. Dice la Biblia. Lo que dice es, verso 8, lo que dice es, o más, ¿qué dice? Acerca de ti, en tu boca y en tu corazón. No dice el corazón, luego la boca. ¿Por qué? Porque lo que creas con el corazón necesita hablarlo la boca. Usted necesita creerlo y confesarlo, no solamente creerlo internamente. Y dice: esta es la palabra de fe. Las buenas nuevas son palabras de fe. El evangelio es evangelio de fe. La doctrina del evangelio de la Biblia es una doctrina de fe. Los códigos divinos son códigos de fe. Los secretos de Dios son secretos de fe. Las buenas nuevas son buenas nuevas de fe. Esta es la palabra de fe, o sea, la moneda para entender a Dios, recibirlo, la moneda para caminar en su reino, la moneda para recibir y para dar es la fe. Esa es la moneda que Dios maneja para el creyente. Fe. Siempre y cuando creas que hay un propósito en tu vida, siempre y cuando creas que hay una visión en tu vida, la vas a ver hacia tu destino. Siempre y cuando creas que eres un potencial para ser útil, Él va a quitar todo lo inútil de ti para que puedas. Siempre y cuando creas o tengas fe, las promesas se van a cumplir. Verso 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Mire, si confiesas, confesar quiere decir hablarlo, declararlo, decirlo, pronunciarlo, confesarlo. Si confiesas, lo profesas, lo dices, lo afirmas, te afianzas en eso, quiere decir confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Señor quiere decir dueño de mi vida. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué serás? Salvo. Mire qué sencillo. El evangelio es profundo pero sencillo. El evangelio es profundo pero es práctico. Si confiesas, pero lo que hablas está de acuerdo a lo que crees en el corazón, y crees que Cristo es un evangelio vivo, es un evangelio que está vivo, que resucitó de los muertos, será salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia. Aquí invierte los papeles. No dice la boca y luego el corazón. Aquí dice con el corazón. O sea, en el corazón, en el interior del hombre es donde se cree. Es donde se aprende o se desaprende. Es donde se transforma o se degenera. Es donde se reconstruye
o se pudre. Es donde obtiene la vista o la ceguera. Es donde es atado y gobernado para hacer la voluntad del pecado y de Satanás, o es libre para hacer la voluntad de Dios. Dice, en el corazón se cree para alcanzar la justicia. No es algo que simplemente le va a llegar a usted solo por decir fui a la iglesia y me sé la Biblia. Tiene que creerlo en el corazón para alcanzar. La justicia quiere decir el carácter de Dios. Pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. ¿Cómo me doy cuenta que soy salvo? Creyéndolo y confesándolo. Dígalo conmigo, creyéndolo y confesándolo. Ahora vea el verso 11. Pues la escritura, la Biblia dice, todo aquel que cree en Él, o sea en Jesucristo, no será defraudado. Usted creyó en un montón de gente y todos lo defraudaron, ¿verdad? Aún en la iglesia. Pero el que cree en Jesucristo no será defraudado. No es una vida marital defraudada. No es un padre defraudado. No es un hijo defraudado. No es un negocio o un trabajo defraudado. O sea, equívoco, errático, engañoso, pecaminoso, que traiciona. No. Dice, porque con el corazón se cree, más bien el verso 11 dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Dios no le debe a nadie, no lo va a engañar, no le va a mentir. Sí, lo va a dejar esperando para probar su paciencia y formar su carácter. Y en el tiempo de la espera es donde más mejores cambios vienen a su vida. En el tiempo de la espera es donde más mejores cambios vienen a su vida. Que en el tiempo de la prisa, en el tiempo del arrebato y de la prisa, es donde usted celebra lo que de inmediato recibió, pero usted no aprendió. Al contrario, si no le cuesta, lo malgastó, no lo cuida. Pero cuando usted fue procesado y esperó, y tuvo que tener esperanza y confianza y hacer fila y esperar su turno, lo aprecia, porque fue la etapa en la que usted aprendió. No será defraudado. Dios no te deja esperando porque se durmió y le arrancó la gana que tú te quedaras ahí esperando. Sorry, no sabía, Dani, que tú estabas aquí. No, Dios no te dice eso. Dios te dice, yo estoy consciente que tengo esperando a Dani. Yo estoy consciente que tengo esperando a Gabriel. Así que Él va a aparecer en la escena en el momento indicado, pero nunca te va a defraudar. Síguele creyendo, síguele confesando, sigue cultivándole, síguele discipulándose, sigues creciendo, sigue avanzando. No tires la toalla, no abandones. Tu mirada está a la venida de Cristo, a que estés preparado. Porque no hay diferencia entre el judío. Los judíos son los nativos, nacionalizados y nacidos en Israel, en el Medio Oriente. Jesús fue judío, el evangelio comenzó allí, la iglesia comenzó allí, el evangelismo comenzó allí, y todo el proyecto de Dios de rescate al mundo comenzó en Israel, en Jerusalén. Pero la buena noticia es que el Cristo que murió y resucitó, y las buenas nuevas de salvación, y la gran comisión, y la iglesia no solamente de judíos. Al contrario, Dios permitió que se endurecieran para que el evangelio se propagara por todas las tierras o naciones del mundo que no somos judíos, sino gentiles. Así que no solamente es judío, sino para el que no lo es. Pues el mismo Señor de judíos
de gentiles, de europeos, de australianos, de africanos, de centroamericanos, de suramericanos, de norteamericanos. Es el mismo Dios que es rico. Qué extraño que aquí no dice que es pobre. Porque ¿cómo puede un evangelio pobre estarnos hablando de salvación? ¿Cómo puede una doctrina pobre y un Dios pobre estarnos hablando de la gran salvación? Como que si la salvación costara oro y dinero. ¿Es tan pobre el dinero y el oro para que cueste la salvación? No hay forma en el mundo que se pueda pagar la vida del Hijo de Dios. No hay. No hay riqueza que supere la riqueza del cielo. La riqueza del evangelio, la riqueza de Cristo, la riqueza del evangelio. Entonces dice, porque Él es rico para todos los que le invocan. Levante su mano, yo estoy cerrando. Él es rico para todos los que le invocan. No se oye, dígalo. Él es rico para todos los que le invocan. Todos los líderes, obreros, todos tienen que estar aquí escuchando este entrenamiento. Todos, no veo algunos. Dígalo conmigo, Jesús es rico para todos los que le invocamos. Entonces, aunque no tengamos todas las cosas materiales que quisiéramos y tengamos un montón de necesidades y problemas y limitaciones, no le ponga cara de pobre. No le ponga mentalidad de pobre. No le ponga lenguaje de pobre. ¿Y por qué ponemos lenguaje de pobre? Porque así nacimos. Oyendo eso nacimos. Así nacimos en el barrio, así nacimos en una familia de pobreza, en un país de extrema pobreza, a causa de los maleantes y de los gobernantes corruptos. Pero no es porque Dios nos hizo pobres. Entonces, aunque no tengamos todas las cosas materiales, y seguramente no está obligado a Dios a darnos todo lo material, y seguramente no importa si no logramos tener tantas cosas materiales, sino lo necesario para una vida digna, para sostener la obra de Dios y para el bienestar de la familia. ¿Me están escuchando? No, ¿están escuchando lo que Dios está diciendo? No importaría si el hombre que está dentro de usted en Cristo Jesús es rico. En Cristo Jesús. Entonces dice, es rico para todos los que le invocan. O sea, los que ayudan, claman, gimen, oran, interceden, se postran, le buscan, se forman, se preparan, se entregan a Él. Él será siempre, lo va a tratar con riqueza. ¿Cómo me va a tratar? Él no me va a tratar con pobreza. Imagínense que yo llego todo pobrón, hablándole con términos españoles de castellano, pobrón. ¿Cómo habla un pobrón? Señor, aquí vengo mojado. Y yo, Señor, la suerte no me ha alcanzado. Señor, ten misericordia. Mira que yo soy un arruinado. Dame, Señor, dame y dame y dame y toda la vida dame. Mejor dígale, Señor, te doy mi vida. Señor, te doy mi vida. Y tú sabes lo que te puedo dar y lo que no te puedo dar de lo que no tengo. Entonces lo que voy a hacer es darme mi vida. Aquí está mi vida. Y te entrego mi esposa, el esposo, los hijos. Lo que tengo, eso te doy. Toma mi vida. Te la entrego a ti. Porque tú eres el dador de la vida. Te voy a tratar como un Dios rico. Porque tú serás rico para quien te invoque. Verso 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será. El que invoque el nombre del Señor será. Verso 14. Ahora bien,
¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermano Víctor, Jenny, Cristel, Hernán, ¿cómo creerá la gente, su familia, sus vecinos, la gente en Houston? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Necesita ser creído. 2. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesita gente que les hable, que les diga constantemente, aunque se escondan y mientan y se escapen. Al primer grupo de alcance que vaya, a lo mejor uno le va a poner atención, los demás se van a esconder debajo de las camas. En la cuarta reunión, a los 2 meses van a estar todos ahí temblando de rodillas. Persevere. En la primera reunión le van a cerrar las puertas y hasta la luz le apagan. Dice mi mamá que no está. Usted siga. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no han oído? No se asuste cuando mire la Virgen de los Remedios y mire como un tremendo monstruo así, una virgen o un santo o una cosa extraña o una imagen del diablo. No se asuste por eso. La Virgen de los Mercedes o la de Suyapa o la de, ¿cómo se llama? La de aquí abajo, la de Guadalupe. Usted no se asuste por eso. Usted anda tras las almas, tocando puertas, rompiendo corazones con el evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les ha oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces les estamos enseñando a ustedes para que le enseñen a otros. Les predicamos a ustedes para que le prediquen a otros. Ustedes están escuchando la verdad del evangelio para que hagan oír a otros. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Levante la mano aquí todos los enviados. Wow. Pónganse de pie todos los enviados. Cerramos. Pónganse de pie todos los enviados. Todos somos enviados. Levante la mano, dígalo, yo soy enviado. No soy yo, dígalo, yo soy enviado. Pero délo con una sonrisa porque soy enviado, hermano. ¿A dónde va? Sí. Levante la mano, dígalo, yo soy enviado. ¿Y qué decimos nosotros? No tengo tiempo, no puedo, no sé hablar. Tan duros. El primer duro somos nosotros. El primero que tiene que ablandarse somos nosotros. Este necesita ser ablandado, no cree, no entiende. Necesita pasión, necesita denuedo, necesita la sangre de Cristo, necesita el mover, necesita ser ungido con el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros con una fe natural y con un esfuerzo terrible podemos ser los hispanos capaces de hacer cosas tremendas y lograr cosas terribles? Buenas y también negativas. Hay gente que hace cosas negativas invirtiendo mucho dinero y haciendo un gran esfuerzo para hacer cosas negativas. ¿Por qué no traemos todo ese potencial que hay en usted? Jesús, Edgardo, Sandra, Alexander, Renan, Stevens, Odell. ¿Por qué no traemos todo ese potencial en las manos de Dios y le decimos, Señor, yo soy el enviado? Este Jonás se quería ser, hermanos santos, Jonás se quería ser el de peso, el de a peso. ¿Se entiende esa palabra, verdad? Jonás se había querido hacer el de a peso, se había hecho el duro, el rogado, hermana Karina, y Jonás se tiró a dormir. Y en vez de agarrar para Miami, agarró para Los Ángeles. Todo lo contrario. Pero allá se le revolvió el agua.
hasta el grado de que dijo: esto es culpa mía, tírenme al agua. Hablando de un Cristo que iba a ser crucificado y aceptada la muerte y iba a estar 3 días en la tumba. Así Jonás se expuso a morir, pero Dios tenía un plan. Sobrevivió 3 días en una maloliente panza gigantesca hecha para él. Y dijo: voy a ir a donde me manda. Ponga ese canto, ¿cómo se llama ese canto viejo? Yo iré, envíame a mí y predicarán. Y dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, levante las manos las dos, dígalo: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas. Pero no todos obedecen el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. No hay otra cosa que escuchar que sea la palabra de Dios. Y no hay otra forma de entenderla y comprenderla que sea oyendo, escuchando, aprendiendo, estudiando, aprendiendo, escuchando su revelación. Oír la palabra es la única forma que la fe nazca en usted y empiece a crecer.